Saludos, quiero compartir con ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 83, en esta versión de la Biblia en la que me encuentro. Dice: Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Y el texto bíblico me hace pensar en gran parte de la tarea pastoral, de lo que significa visitar, escuchar, orar por personas con diferentes necesidades y problemas. Y muchas de esas necesidades y problemas son cuestiones del pasado, son cuestiones que se han vivido en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y que de alguna manera han lastimado, han perjudicado a la persona, y la persona está pidiendo ayuda, está pidiendo un camino para restaurarse. Y cuando pensamos en toda la obra de Dios, todo lo que nuestro Dios puede hacer, creo que una de las cosas maravillosas es poder deshacer el camino, el daño que el pecado produjo en la vida. Muchas de las personas a las que visito han sido tremendamente golpeadas en su niñez por las cosas vividas dentro del hogar. Uno esperaría en teoría de que dentro del hogar haya contención, haya amor, haya cariño, haya cuidado, pero en algunas ocasiones donde el pecado está presente, es el hogar el lugar donde se manifiesta el daño hacia aquellos que vienen creciendo. En algunas ocasiones tienen que ver con golpes físicos y personas que recuerdan a un papá, a una mamá, a un abuelo, a un tío golpeador, abusador de su fuerza como adulto, haciendo daño. Y es tremendo cómo esas heridas a veces perduran en el tiempo. Es tremendo llevar la mente a la niñez y recordar esas situaciones. Y quienes acompañamos a nuestras ovejas dentro de la tarea pastoral, nos toca escuchar esas historias. En otras ocasiones no tiene que ver con golpes físicos, pero el daño se hace a través de las palabras. Las palabras tienen un poder tremendo para exaltar, para animar, para fortalecer la autoestima o para hacer daño, para golpear a una persona, para disminuir el valor que ella misma tiene de sí mismo. Y hay palabras que duelen, hay palabras que uno las recuerda con el paso de los años y no se puede olvidar porque la herida que produjeron fue grandísima. A veces ocurre que la comparación termina haciendo daño. No, no, no es tan inteligente como su hermana. No, no, no es tan inteligente. No, no es tan bueno como... Y ese niño, esa niña que nació con determinada personalidad dada por Dios, empieza a grabar en su mente que él no es tan como al que se lo compara. Sos un inútil, vos no servís, nunca vas a aprender. ¿Por qué siempre cometés el mismo error? Hace que los que tienen su psiquis en formación, los que vienen creciendo, comienzan a sentir el golpe desde el grupo familiar. En algunos casos, el daño se produce por abusos, porque hay personas adultas que no miden el daño que se puede hacer apropiándose de la inocencia de un niño, de una niña. Y es tremendo ver cómo ese niño, esa niña que se le quitó la inocencia, que en base a su inmadurez creyó que lo que se le estaba haciendo era brindarle amor, cuando en realidad no era amor, era abuso.
Y ese niño y esa niña crecen y cuando se dan cuenta del problema, se dan cuenta de que tienen un daño, que ha desviado su vida hacia el aspecto sexual, que se ha despertado hacia la sexualidad en un momento que no era el apropiado. Y eso deja heridas, eso deja manchas, eso deja en algunos casos un dolor que perdura a lo largo de la vida. El texto bíblico habla de una restauración de parte de Dios, porque no es solamente la familia la que deja cicatrices y marcas en la vida, sino también las malas decisiones. Y hay personas que han crecido en un buen entorno, que han crecido en una buena familia, han tenido papá, mamá, hermanos, que han brindado todo lo necesario para poder crecer bien, pero al llegar a la adolescencia, en la juventud, se han equivocado al tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones hicieron que la persona reciba golpes, reciba heridas, malas decisiones con quién comenzar una relación sentimental, malas decisiones con el grupo de amigos, malas decisiones sobre el trabajo al cual dedicarse en la vida. Y la persona avanza en la vida estando lastimada, estando rota, estando golpeada. La persona se da cuenta de que no tiene a quién echarle la culpa porque fue él, fue ella quien se equivocó al decidir. Y esas malas decisiones traen consecuencias. En otras ocasiones se necesita la restauración por haber avanzado en la vida sin Dios. Y uno se da cuenta con el paso de los años que hay heridas, que hay un corazón lastimado, sencillamente por haber avanzado ignorando a Dios, por haberle dado la espalda a Dios, por haber transgredido su ley cuando uno conocía de antemano lo que Dios pedía y pensando que podemos hacer algo malo sin recibir las consecuencias, nos aventuramos dándole lugar al pecado. Y el pecado siempre deja lastimaduras. El pecado siempre le hace daño al ser humano. Cuando Dios puso su ley como un cerco protector para cuidarnos de las consecuencias del daño que el pecado puede realizar en la vida de una persona. Y a los pastores, por lo menos los que disfrutamos de esta tarea y salimos a visitar a las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, nos toca escuchar. Pastor, ore por mí porque en mi niñez, en mi juventud me tocó pasar esto en mi hogar. Pastor, ore por mí porque necesito la mano de Dios en este sentido, porque me equivoqué, tomé malas decisiones. Pastor, ore por mí porque en aquellos años estaba lejos de Dios y por estar lejos de Dios me equivoqué y recibí las consecuencias de haberle dado el pecado en mi vida. Lo maravilloso de este versículo, que forma parte de una oración por parte del salmista, es que se conoce la mano poderosa de Dios para dar restauración. Hay un Dios amoroso, hay un Dios en el cielo contemplativo, hay un Padre celestial que tiene el poder para restaurar. Y es posible que en la memoria nunca me olvide del daño que recibí, pero Dios tiene el poder para cicatrizar, Dios tiene el poder para vendar, Dios tiene el poder para hacer que esa herida deje de sangrar y uno pueda avanzar en la vida con una sonrisa, recordando el daño pero no sintiendo el dolor. ¿Cómo nos damos cuenta los pastores cuando una persona ha sido restaurada, ha sido sanada? Y nos damos cuenta porque la persona puede narrar la situación de vida sin derramar una lágrima. Tiene el recuerdo del daño que recibió, pero ya no llora, ya no hay dolor. A veces nos quedamos impresionados por las historias de vida en donde la persona fue gravemente lastimada, pero incluso lo cuentan con una sonrisa.
Y cuando uno pregunta, ¿y cómo te sentís hoy? No, no, pastor, forma parte de un recuerdo. Fue Dios obrando sanidad, fue Dios obrando en restauración. Porque si hay alguien que es el mejor psicólogo y el mejor psiquiatra de todos los tiempos, ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el amoroso Dios que está siempre dispuesto a recibirnos. No importa lo golpeados, no importa lo lastimados, no importa lo magullados que lleguemos hasta Él. Dios tiene el poder para restaurarnos. Y en la meditación de esta mañana, en donde ya en minutos más estoy por salir para visitar por pedido de una jovencita a familiares de Betty y de Daniel. Y ahí arrancar la tarea pastoral, yo no sé con qué me voy a encontrar, pero sí quiero grabar en el corazón de ustedes y en el mío propio el poder restaurador de Dios. Porque si llegaste hoy para escuchar la palabra de Dios, es posible que estés necesitando del bálsamo curativo, del bálsamo sanador de parte de nuestro Dios. Y mi querido hermano, mi querida hermana, qué lindo es pensar que el salmista que escribió eso como un ruego, como un pedido, puede ser que entendía nuestra situación y que necesitaba de parte de Dios restauración y salvación. Creo que la mayor manifestación de parte de nuestro Dios en cuanto a la restauración tiene que ver con haber enviado a su Hijo Jesús. Y de ahí viene la salvación. El texto bíblico decía, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Qué lindo es pensar que ese resplandecer el rostro tiene que ver con esa bendición sacerdotal que cada israelita iba a buscar cuando se acercaba al santuario, cuando se acercaba al templo. Y el sacerdote a lo largo de la bendición tenía que decir que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Y en este caso el salmista directamente se lo pide a Dios. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. La venida de Cristo a este mundo, entre todo lo que el Padre le había pedido, tenía que ver, por un lado, restauración, y por eso encontramos cantidad de milagros realizados por Jesús para restaurar la sanidad física. Pero el mayor de todos los milagros era cargar con nuestras faltas, cargar con nuestras culpas, soportar sobre sus hombros el pecado de la humanidad para darnos la salvación. Ese va a ser el mayor acto de restauración que Dios le va a dar a la humanidad. Cuando nos encontremos con Cristo cara a cara en el cielo y ya no hayan cicatrices, no hayan heridas. Es más, de acuerdo a la palabra de Dios va a quitar los malos recuerdos. Dios va a quitar de nuestra memoria aquellas situaciones dolorosas y va a hacer todo nuevo. Qué lindo es comenzar esta semana pensando en ese Dios de amor que tiene poder para restaurarnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Y por esa razón, cerrando esta meditación, te invito, mi hermano, mi hermana, en el lugar que te encuentres, a que puedas con tu mente elevarte a Dios en oración buscando la restauración. Es posible que Dios ya te haya restaurado y puedas en tu oración incluir la alabanza, recordar el daño y decirle a Dios, gracias Señor, porque hoy ya no duele. Hoy esa lastimadura está totalmente cicatrizada. Hay piel nueva. Mi corazón está sanito. Gracias Señor, te alabo por eso. Pero mi hermano, mi hermana, si llegaste a este Zoom con el corazón todavía sangrando, si te das cuenta que al recordar esa historia de vida, tus ojos se llenan de lágrimas, piensa en el Dios del cielo. Él no es indiferente
a nuestro dolor. Él no es indiferente al daño que hemos recibido. Nuestro Padre se compadece por el hecho de que vivamos en un mundo de pecado y que el pecado incluso lastime a las ovejas del redil de Jesús. Por eso ese Dios que tiene poder para restaurarnos está esperando tu oración, está esperando recibirte con los brazos abiertos y quiere cumplir su promesa de restauración y de salvación en tu vida. ¿Me permites hacer una oración? Y ya con esto damos por concluida la meditación de esta mañana. Padre de amor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, nuestro Dios, por tu santa palabra, por la Biblia. Y gracias también por el amor que manifiestas hacia cada uno de nosotros. Te alabamos y bendecimos tu nombre, porque has llegado a nosotros restaurándonos, sanándonos. Pero querido Dios, como pastor y ministro de tu palabra, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que tú ya conoces su situación de vida. Y es posible que hayan llegado a este Zoom todavía estando lastimados, todavía estando golpeados, recordando con dolor situaciones de la niñez, situaciones de la familia, del hogar, recordando con dolor las malas decisiones que se han tomado en la vida, o quizás recordando con pesar esos años habiendo estado alejados de ti. Querido Dios, tú conoces cada vida, tú conoces cada situación que le ha tocado vivir a mis hermanos y por eso pedimos en el nombre de Jesús que tu mano restauradora se manifieste en esos corazones heridos, lastimados. Padre eterno, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y sálvanos. Lo pedimos confiando plenamente en los méritos de nuestro Señor, el Salvador Cristo Jesús. Amén.